nacional es la Unión Cívica Radical, ¿no? De hecho, el partido centenario, como se lo suele llamar también. Ayer sacó un comunicado ya a 9 días de las elecciones. Recordemos que la Unión Cívica Radical forma parte, ¿sí?, dentro de lo que es este gran lema opositor que se llama Cambia San Luis. Realizó un comunicado y llamó a votar por Claudio Poggi este 11 de junio. Estamos en contacto con un dirigente, integrante de la mesa ejecutiva de la Unión Cívica Radical también, quien es Roberto Pagano, a quien saludamos. Roberto, ¿cómo te va? Emiliano te saluda, buenas tardes. Emiliano, ¿cómo te va? Mucho gusto, buenas tardes. Bueno, gracias por la buena predisposición. ¿Qué movilizó a realizar este comunicado, Roberto? Bueno, en primer lugar, quisiera afirmar una cosa que es muy importante que lo reafirmaran, que es la vocación frentista que la Unión Cívica Radical tuvo desde un inicio, Sí. digamos, esto a nivel nacional con la fundación de lo que fue Cambiemos, hoy Uh-huh. Juntos por el Cambio, y en San Luis está este frente, ¿no es cierto?, que hicimos en un primer momento, con Avanzar y con el PRO y algunos otros partidos locales, que después tuvo alguna interrupción errónea en algún momento, pero que el año pasado reafirmamos, y lo reafirmamos, digamos, absolutamente después del cambio de autoridades del partido, y además con una actuación, digamos, en lo que después de que se dictó esta famosa ley de lemas, con sublemas que son absolutamente radicales y que están a lo largo y ancho de toda la provincia. Entonces, a pocos días de que, como decimos en el título del documento, cambie la historia de San Luis definitivamente, quisimos expresarnos no solo con nuestros afiliados, sino con aquellos que son, como vos dijiste, en un partido tan antiguo, Sí. 136 años, que han sido filos radicales o familiares, o sea, que se genera una cuestión hasta sentimental por el tiempo transcurrido. Cada uno, verdaderamente en cada familia debe tener un pariente que fue o es radical. Entonces quisimos dirigirnos a ello, a ese electorado que siempre fue opositor, que soportó 40 años de una misma familia gobernando, que tuvimos tantas derrotas, por decirlo, pero siempre luchando contra un régimen familiar, feudal y corrupto como el de la familia Rodríguez Sá, que era necesario que a pocos días del triunfo y del cambio, sobre todo, Uh-huh. nuestros cercanos, nuestros simpatizantes, nuestros afiliados, tuvieran esa conciencia y ese entusiasmo de saber que la Unión Cívica Radical es parte, es socia, integra este frente que va a cambiar la historia de la provincia de la mano de Claudio Poggi el domingo que viene. Entonces era también invitarlos no solo a votar, sino a Sí. participar con el entusiasmo, siendo fiscales generales, y defendiendo el voto de la gente y defendiendo finalmente lo que Raúl Alfonsín le diera en el año 83 a este país, que fue la consolidación definitiva de la democracia. Roberto, te pregunto porque en este comunicado también donde se hace hincapié, no es casual, me parece que tiene que ver con algo más de causalidad, digo, ¿no? El oficialismo es como que no ha hablado durante todo este tiempo de campaña del 11 de junio, no ha invitado a que justamente más allá del resultado sea una jornada, una fiesta cívica, como debería ser cualquier acto democrático. ¿Crees que es parte de la estrategia provocar cierto desconocimiento o que mientras menos se sepa la fecha mejor? La ley de lema es la estrategia de trampa y de confusión, digamos, Sí. que intentó hacer el oficialismo para confundir al electorado e inventar siempre de candidatos que pudieran rastrillar, digamos, votos desconformes, votos en blanco, digamos, para esconder dentro de esa ley de lemas a candidatos que no son impresentables, digamos, como podría ser el caso del intendente de San Luis, Tamayo. Sí. Entonces, como pareciera ser que esta trampa, vieja trampa de la ley de lema, no le dio resultado,
y muy por el contrario, hay como también una desazón de parte de ellos que me parece que sienten que la provincia ha decidido finalmente, después de 40 años, cambiar, y entonces esconder este hecho histórico como si no fuera a suceder. Bien, bien. O sea, que me parece que apuntar, bueno, y nuestra posición es exactamente la contraria. Bien. Bueno, hablas de la ley de lemas, una ley muy obsoleta. Hace poco hablábamos con Susana Laciar, candidata electa intendente en la ciudad de San Juan, y nos explicaba, ¿no?, que la gente, más allá de los vericuetos de la ley de lema, había un hartazgo generalizado, digo, una situación similar del oficialismo, de la gente con el oficialismo de San Juan. ¿Crees que la ley de lemas, que en algún momento tiene estos vericuetos, lo que ha pasado en Santa Cruz, también en otras provincias, terminó favoreciendo la oposición, terminó justamente juntando ese mayor volumen político opositor desde hace muchos años? Sí, es posible que en este caso puntual de la Sí. provincia haya actuado así y en buena hora que así haya sido, ¿no es cierto? Pero la intención de los que utilizan la ley de lema, como pasó tantas veces en Santa Fe, en Misión y en Santa Cruz, ha sido lograr de que el menos votado termine siendo gobernador o una cosa así, digamos. Creo que toda la intención fue confundir y trampear. Lo que pasa es que, digamos, la historia nos ha favorecido en eso, después de tantísimos años, nos ha favorecido, quizás sea cierto, que terminó favoreciendo u ordenando, digamos, a un frente tan amplio como es el nuestro, ¿no? Como es Cambio San Luis, y donde hay partidos que tienen digamos, territorialidad en toda la provincia, como es el caso nuestro o el caso de Avanzar, ¿cierto? Que tienen presencia en toda la provincia. Te pregunto porque quedan muy pocos días también para las elecciones y seguramente en tu historia política también y en tus años de militancia del radicalismo, ¿recordás un San Luis con estos números, con estos índices de pobreza? Hace poco conocíamos que lamentablemente la provincia está entre las 4 provincias de mayor pobreza infantil, con el 62%. ¿Recordás un momento así de San Luis? No, fíjate vos que estos momentos, es muy buena tu pregunta, porque la verdad que San Luis nunca fue tan pobre, ni siquiera cuando todavía no había pasado ni la ley de promoción industrial, ni la inversión en infraestructura, y nada, no era así paupérrimamente pobre o escandalosamente pobre como es ahora. Previo, en los años 70, 60 y hasta principios de los 80, que la provincia tenía una población muy baja, ¿ves? Por supuesto que había pobreza y el mayor empleo era el empleo público y demás cosas, pero no había este escándalo de tener gente indigente o una pobreza atroz que nos ubique en el escándalo de ser, estamos entre la tercera y cuarta provincia más pobre del país. O sea que esto es como si tanto haya sido al final del régimen de la familia Rodríguez, haya terminado siendo una fábrica de pobres, ¿entendés? O sea, nuestra provincia. Lamentable, doloroso, inmoral que tengamos este nivel de pobreza en San Luis y en el país, porque recuerdo lo que siempre decía Raúl Alfonsín, que decía que la verdadera inmoralidad era tener personas con hambre en un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes, ¿no? Es verdad, ¿no? Es una frase tan vigente, ¿no? Como tantos sí, otros. Sí, absolutamente. Exactamente, como tantos otros discursos también. Te pregunto por algo que tiene que ver también en términos generales y la elección, y hay finales de ciclo. Hace poco vimos lo que sucedió en el sur de la República Argentina, en Neuquén, el movimiento popular neuquino desplazado después de más de 60 años en el poder. ¿Crees que se avecina un final de ciclo por aquí en San Luis? ¿Crees que la coacción o el miedo que se generaba en otros momentos de que no te puedes juntar con tal, con cual o no sacarte una foto, eso se ha extinguido o ha comenzado a romperse esas cadenas en San Luis? Mira, yo siempre, cuando se habla de la grieta, Sí. la grieta nacional, ¿no? Sí. Yo siempre digo que nosotros fuimos los originantes. San Luis fue la primera provincia con una grieta real, ¿no? O sea, una grieta de un avasallamiento de la mayoría de la gente cercana al gobierno, con discriminaciones de todo tipo, sociales, profesionales. Yo soy, bueno, ejerció siempre el derecho como abogado,
era notorio, digamos, la discriminación de los propios jueces del Poder Judicial. O sea, a los abogados independientes siempre nos costaba el triple que a los otros. O sea, fuimos muy templados en defender la ley, digamos, teniendo todo en contra. Vos, tratar de hacer defender los derechos de un ciudadano contra el Estado provincial era casi imposible, porque los jueces parecían representantes de la Fiscalía de Estado o empleados de la Fiscalía de Estado y no jueces de la Constitución. O sea, que esto de la grieta en San Luis es muy antiguo, ¿no? Que se marcaba también electoralmente, porque aún en las peores elecciones de la oposición siempre hubo un núcleo que jamás votó, digamos, al régimen gobernante, digamos, al peronismo, si quiere llamarlo en la versión oficial. De todas maneras, lo llamativo es que los sanluiseños, puntanos, hayamos pasado 40 años sin producir este cambio de ciclo, ¿no? Que hayamos sido un poco tan pacíficos, tan pasivos y no más rebeldes ante todo lo que se veía venir. No solo la injusticia, la discriminación, sino ese grosero enriquecimiento de algunos, como lo hemos visto hasta hace días, ¿no? Sí. Nuestro comunicado nosotros decimos que hacemos hincapié en la transparencia y en la investigación de los hechos de corrupción, constituyéndonos un poco ante el electorado como garantes de esas peticiones, de una justicia independiente, de esa lucha, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con nuestra historia también. Pero yo creo que finalmente, después de tantos años, estamos realmente, y gracias a Dios, en un fin de ciclo claro, ¿no? Y convencidos de que la historia ya empezó a cambiar y quizás tiene un hito el próximo 11 de junio, un hito con las elecciones de el inicio de un cambio real y para siempre de la provincia. Roberto, agradeciéndote la buena predisposición, bueno, un mensaje para la gente, aquella gente que está quizás desencantado con la política en términos generales también, descreída con la política, ¿por qué le decís que el 11 de junio debería ir a votar? Bueno, o sea, quien está desencantado y Sí. está, y quizás tenga toda la razón de estar, ¿no? Porque muchos de los que estamos militando y sin cargos y estas cosas, muchas veces tenemos más desencanto al ver las cosas, pero la verdad que lo cierto es que una sociedad no se cambia de la bronca, de la furia, y menos de la abstención, ¿no? Menos que menos del voto en blanco, ¿no? Una sociedad se cambia participando, digamos, y la principal o primera participación es con el voto. Que quizá el gobierno venga, no puede no ser perfecto para el gusto de todos, es probable, pero también sacudirse un régimen de 40 años Sí. implica, digamos, el inicio de un cambio mucho más democrático, sin esos miedos, sin esas persecuciones, sin esas cosas tan espantosas del pasado al que vos hacías referencia. O sea que si queremos cambiar, no podemos abstenernos, no podemos hablar de voto en blanco. No nos podrá gustar todo, ¿no? Pero la verdad que positivamente por nuestros hijos, para que no se vayan del país, por nuestros nietos, por lo que sea, digamos, tenemos que participar cívicamente con el voto. Bueno, Y a los radicales, sí. a mis correligionarios, les digo que recuerden, a aquellos que son institucionalistas como otros radicales, Sí. que la Carta Orgánica del partido prevé, tanto nacional como provincialmente hace muchos años, que un extrapartidario puede ser candidato del partido. El partido siempre cuidó más las autoridades partidarias, obviamente. Bien. Para ser autoridad partidaria tenés que ser afiliado, pero para ser candidato por el partido no. Entonces, bajo esa premisa, la convención provincial del partido votó por unanimidad que Claudio Poggi fuera el candidato de la Unión Cívica Radical. O sea que, más allá de que integramos un frente y de que Claudio es de otro partido, los radicales están orgullosos porque el próximo gobernador es el candidato oficial de la Unión Cívica Radical, y eso es más que motivo, no solo para que lo vayan a votar,
sino para que militen esta elección con el cuidado de los votos, con la participación, con la invitación a familias y amigos. Roberto, muchas gracias por el tiempo, muy amable. No, Emiliano, muchísimas gracias a vos y un gusto compartir con vos. Por favor, gracias. Igualmente. Bueno, ahí estamos, dialogando con Roberto Pagano, integrante de la mesa ejecutiva de la Unión Cívica Radical, donde había realizado un comunicado también. El comunicado, brevemente, déjame leerlo, dice: a días de que la historia de San Luis cambie. Hace mucho tiempo, 40 años,